Hola a todos, ¿qué tal están? Espero que anden muy bien. Vamos a hacer ahora el ejercicio 15 adicional de la guía 10 de análisis matemático. Acá la idea es encontrar una función f que satisfaga lo que está planteado ahí, que ahí parece una ecuación integral. Es una ecuación donde nosotros tenemos que aplicar integrales y demás y ver qué podemos sacar ahí. Entonces en este caso la ecuación parece un poco tramposa porque decimos, bueno, tenemos f, ¿sí? Pero f a su vez está definido con esa integral fea que está ahí que no sabemos bien qué es. Entonces, al igual que hicimos en las sesiones anteriores, en este caso la idea es un poco contraintuitiva. Siempre que nos aparece algo como esto, la idea más fácil o más directa para poder sacar el ejercicio es tratar de aplicar el teorema fundamental del cálculo y después de ahí ver qué es lo que pasa. Entonces, nada, tratemos de guiarnos un poco por esa intuición y vemos a ver qué resulta. Como sugerencia, derivamos ambos lados, ¿sí?, de la ecuación por el diferencial de x, ¿sí? O sea, derivamos respecto a x ambos lados. Entonces, en este caso, fíjense, ¿cómo sigue esto? La derivada respecto de x acá nos va a quedar como f' de x, ¿sí? Esto va a ser igual a esta derivada, fíjense, acá la derivada de 1 nos va a quedar como 0 más, y acá en este caso, fíjense que tenemos que usar regla de la multiplicación, con lo cual tendríamos que usar multiplicar el primer, o sea, hacer el primero multiplicado por el segundo sin multiplicar, pero ahí ya nos topamos con el problema de que no podemos despejar esto. O sea, para hacerlo más sencillo, podemos probar a hacer otra cosa antes de esto. Y hagamos lo siguiente, dejemos este lado despejado, ¿sí? Y vemos a ver qué pasa. Entonces nosotros teníamos f en x que es igual a 1 más 1 sobre x por esta integral desde 1 hasta x de f en t diferencial t. Entonces en este caso primero restemos por 1 en ambos lados, de manera tal de sacarnos esto, ¿sí? Encima esto nos va a quedar como f menos 1, esto es igual a 1 sobre x por la integral de 0 hasta x de f en t diferencial t, y acá ahora sí multipliquemos por x ambos lados de manera tal de que esto nos va a quedar como, ¿sí?, la integral entre 0 y x de f en t diferencial t, esto va a ser como x por f en x menos 1, ¿sí? Entonces ahora sí que la ecuación es un poquito más cómoda, más manejable, derivamos ambos lados, ¿sí? Entonces derivo respecto de x este lado, derivo respecto de x este otro. En este caso aplicamos teorema fundamental del cálculo, esto nos va a quedar como f en x por la derivada de x que es 1, menos f en 0 por la derivada de 0 que es 0, o sea que esto se va. Y ahora sí acá, como es una multiplicación, usamos la regla del primero derivado por segundo sin derivar y así sucesivamente. Primero derivado va a ser 1 por f menos 1 más x por la derivada acá que nos va a quedar f' menos 0, o sea f' directamente, ¿sí? Entonces en este caso nos queda f es igual a 1 por f es f menos 1 más x por f', ¿sí? Y observen acá, de casualidad, digo que nosotros tenemos f de los dos lados, con lo cual si las restamos de ambos lados, se nos van a ir de ambos lados. La ecuación en este caso va a quedar un poquito más limpia. Vamos a tener 0 es igual a menos 1 más x por f' de x, ¿sí? Acá de vuelta despejamos f', o sea, acá sumamos 1 de ambos lados para sacarnos este menos 1, con lo cual en este caso nos va a quedar 1 es igual a x por f' de x. Hacemos lo mismo, en este caso dividimos por x ambos lados para sacarnos esta x que está dividiendo, con lo cual f' en x nos va a quedar como 1 sobre x. Y ahora sí, integramos en ambos lados para obtener la función, con lo cual en este caso la función f en x nos va a quedar como logaritmo natural de módulo de x más una constante. Y ahí termina esta parte del ejercicio y el ejercicio en general. Así que bueno, eso es todo, espero que les haya gustado, nos vemos en el próximo video y por favor suscríbanse a mi canal para ver más trabajos como este. Muchas gracias.